debo hacer esa aclaración, bien sabemos que no tenemos ni la menor idea cuándo nació Jesús, ¿cierto? Bueno, de pronto sí tenemos algunas ideas, por algunos asuntos, allá aproximaciones creemos que posiblemente podría ser más bien como en septiembre, por allá por esos meses, es más fácil que diciembre. Sin embargo, siguiendo el consejo inspirado de Ellen White, es bueno recordar, aprovechando que la gente tiene en su mente a Jesucristo, pues recordemos y aprovechemos estas fechas para recordar de la esperanza que hay en Jesús. ¿De acuerdo? Así que gocémonos en el Señor, disfrutemos. Y yo de verdad estoy contento porque hoy, penúltimo sábado, estoy predicando. Y justamente hace un año, penúltimo sábado, fue mi primera predicación en esta iglesia. Estaba recibiendo el distrito Río Sucio. Así que es un gozo para mí volver a predicar un año después. Espero que todavía no me odien tanto, me tengan algo de cariño. Apreciados hermanos, quiero decirles que cuando usted lee la Biblia, especialmente los evangelios, ¿cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Eso, ustedes están muy pilos. Cuando leemos los evangelios, usted nota que hay historias, anécdotas o parábolas que a veces se cuentan en un libro pero que no están en el otro. Pero hay una historia que vivió Jesús que aparece en los 4 evangelios. De hecho, fue un milagro que hizo Jesús. Y ese milagro quiero que lo estudiemos hoy. Aparecen los 4 evangelios. Y esto es interesante porque, bueno, cuando miramos los evangelios, usted encuentra que cada evangelio tiene una perspectiva muy diferente. Como dato curioso, por ejemplo, el libro de Mateo. Mateo, ¿quién era? Era un cobrador de impuestos. Él era odiado por los judíos, por la nación judía. Él decide escribir el evangelio según San Mateo, pero ese evangelio, si usted se da cuenta, él utiliza las profecías del Antiguo Testamento, las trae allí a su tiempo para demostrar que Jesús era el Mesías. Y por eso el libro o el evangelio de Mateo fue escrito especialmente para los judíos, quienes eran los que crearon el Antiguo Testamento. Si usted va al libro de Marcos, el evangelio de Marcos ya no fue escrito para judíos, sino que el libro de Marcos fue escrito más para los romanos. Su historia, como él ve la perspectiva que él coloca, la visión que él coloca de Jesús, la narra más mostrando a que Jesucristo es el Hijo del Dios que es todopoderoso. No, están dormidos. A que Jesucristo es el Hijo del Dios todopoderoso. Eso es lo que él revela, ¿no? Demuestra. El libro de Lucas ya no fue escrito ni para judíos ni para romanos. Lucas era médico, así que él era un poco más intelectual. Y entonces su libro, su evangelio, lo dirigió más hacia los griegos, porque en ese tiempo los intelectuales eran los griegos. Así que él decide escribir su libro y él es el que cita mucho a los griegos en su libro, justamente mostrando además o colocando un énfasis muy grande en lo que tiene que ver la misericordia, el amor por los demás, entre otras cosas. Y finalmente Juan, el que dice, parece ser el primo de Jesús, ¿no? El primo de Jesús, Juan, el discípulo amado. Juan, el discípulo amado, su evangelio ya no se lo escribe ni a los judíos, ni a los romanos, ni a los griegos, sino que Juan escribe su evangelio más bien hacia los cristianos de todos los tiempos, directamente. Juan, su evangelio es más enfocado hacia la fe, hacia la relación con Jesús y hacia la vida eterna. 4 evangelios que son totalmente diferentes en la perspectiva, aunque cuentan las mismas situaciones o situaciones
que cada uno vivieron allí muy cercanas. En ese orden de ideas, yo quiero que vaya, por favor, al libro de Marcos, capítulo 6, Marcos capítulo 6, vamos a ir. Allí en Marcos capítulo 6, usted va a encontrar, a partir del versículo 30, un título. ¿Cuál título es? ¿Alimentación de quiénes? De los 5,000. Esa historia, ese milagro, ¿recuerdan la famosa historia del niño que tenía cuántos panes? 5 panes o 2 panes. ¿Cuántos panes? 5 panes. ¿Cuántos peces? 5 peces, 3 peces, 2 peces. 2 peces, ¿cierto? Y no decía peces, sino pececitos o pececillos. Esta es la historia del milagro que aparece tanto en Mateo como en Marcos, como en Lucas, como en Juan. Y si aparecen los 4 es porque hay una enseñanza muy importante para nosotros. Y yo quiero que vaya conmigo allí en Marcos capítulo 6 y vamos a leer a partir del versículo 30. Dice así, ¿lo tiene conmigo? Si lo tiene, diga gloria a Dios. Si no lo tiene, diga misericordia. Bien. Entonces vamos a leer versículo 30. Dice así. Entonces los apóstoles se reunieron ¿con quién? Con Jesús. Y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Versículo 31. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. ¿Y qué cosa? Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, dice el texto, versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y lo reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Versículo 34. Salió Jesús y vio ¿qué cosa? ¿Vio qué cosa? Una gran multitud, porque venían de todas las ciudades, sabían que allí iba a desembarcar Jesús y querían estar allí con Jesús. Y dice que fueron y Jesús vio esa gran multitud y dice, y tuvo compasión de ellos, porque era como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Comenzó Jesús a predicar. Comenzó Jesús a indicarles cuál era el camino hacia la felicidad. Y el camino de la felicidad, pues, era en relación a él mismo, a su ministerio, a su sacrificio. Y la gente estaba ya atenta, escuchando. Y tenga en cuenta que habían estado desde muy temprano escuchando. Pero noten el siguiente texto, la clave allí, versículo 35. Cuando ya era, ¿qué cosa? Cuando ya era muy avanzada la noche o la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, el lugar es desierto y la hora, ¿qué cosa? Ya es muy avanzada. Lo que le está diciendo el Evangelio de Marcos en la historia es que curiosamente 2 veces él dice, ya estaba tarde, ya era hora oscura. Vaya conmigo sin perder Marcos, vaya a Mateo. ¿Cómo lo menciona Mateo? Capítulo 14 de Mateo. Capítulo 14 y vamos a leer el versículo 15. Mateo 14, 15. Dice así la palabra del Señor. Cuando anochecía, vea que aquí ya él menciona ya no que estaba oscuro, sino que anochecía. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es avanzada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de ¿qué? De comer. Era evidente para los discípulos que al ponerse la noche, pues la noche comenzaba a dificultar las cosas. En ese tiempo, para el pueblo judío o para la ciudad,
no había alumbrado público. Eran pocas las casas que contaban allí con alguna lámpara. Los únicos que normalmente tenían lámpara en ese tiempo eran el templo y el palacio. Pero nada más normalmente tenía luz. Así que los discípulos le dicen a Jesús, mira, se está poniendo oscuro. Más bien despachemos a la gente. Ellos entendían que la noche era dificultosa. Y es muy interesante que Marcos, como lo acabamos de leer hace un momento, Marcos lo presente. Saben que hay dos, bueno, nosotros sabemos que después de la iglesia primitiva vinieron una gente muy estudiosa que llamaban los padres de la iglesia, ¿cierto? Y ellos nos narran muchas cosas que a veces no están en la Biblia, pero a raíz de la tradición oral, pues nos enteramos de situaciones, de cosas, de que por ejemplo Juan, el discípulo murió y lo colocaron en una gran sartén con aceite. Eso lo dicen son los padres de la iglesia. Esos padres de la iglesia, por allí Papias y otros más, Eusebio, mencionan algo muy interesante. Y yo quiero mencionárselos porque me pareció muy curioso. ¿Ustedes recuerdan ese momento cuando Jesús lo iban a apresar? Lo estudiamos esta semana en la lección. Jesús lo iban a llevar preso. Cuando Jesús lo iban a llevar preso, dicen los padres de la iglesia, narrando ese momento, porque se los contó uno de los discípulos, según eso, era de noche y como no había luz, era raro escuchar a la gente caminar de noche, tarde. Podría ser tipo 10, 11 de la noche, era tarde. Y se encontraba un joven llamado Marcos, este mismo Marcos, acostado en su cama. Como hacía mucho calor por el tiempo, porque más o menos en septiembre, octubre en nuestro calendario, que era más o menos el tiempo donde él estaba, pues hace mucho calor. Y como hacía mucho calor, entonces él estaba dormido solo con una sábana encima. No tenía ni pijama ni nada de eso, tenía mucho calor. Pero de repente escucha unos pasos por allá en la calle, 11, 10, qué sé yo, tarde en la noche. Y eso es raro. ¿Quién va a estar caminando por allí? Y cuando se asoma un poco por allí, por la ventana, se da cuenta que iban soldados romanos que cuidaban el templo. Y él dijo, yo tengo que ir a ver qué es lo que está pasando. Así que salió rápidamente, no podía esperar hasta vestirse o algo porque se les perdía la gente. Así que salió solamente con esa sábana cubierta. Y se fue y desde lejos, por allí detrás de un árbol, se dio cuenta del momento en que entregaban a Jesús. Y en ese momento usted conoce la historia, los discípulos, unos sacan la espada y Jesús dice que no es así como de esa manera y se llevan a Jesús y los discípulos se dispersan, pero de repente uno de los soldados se da cuenta de ese muchacho y se acerca por la espalda y le dice, ¿tú qué haces acá? Tú eres uno de esos discípulos. Efectivamente, él había estado escuchando mucho tiempo a Jesús. Pero él con el susto vio que todos salieron corriendo, pues él también quiso salir corriendo. Y vayan conmigo al libro de Marcos, capítulo 14 y versículo 51. Los padres de la iglesia a este joven le dan el nombre de Marcos, el que escribe el evangelio. Me llamó la atención eso, porque nos da a entender una cosa que le voy a decir. Marcos 14:51 dice, pero cierto joven lo seguía de lejos, cubierto el cuerpo con una sábana. Y cuando lo prendieron a Jesús, él, dejando la sábana, huyó ¿cómo? Salió corriendo. Curiosa esa historia, ¿no? Salió corriendo. Los padres de la iglesia dicen que este era Marcos. Pero Marcos, ¿qué situación estaba viviendo? A mí me parece interesante y no lo veo problema con asimilarlo de esa manera. Marcos estaba allí viendo la situación de Jesús, que era de día o de noche. De noche. Recuerden ustedes, aquellos en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces ya estaba haciendo ¿qué? De noche. Y eso tiene una connotación importante porque quiero decirles, mis hermanos,
que es en la noche donde más dificultades se crea para el ser humano. ¿Usted no ha notado que, por ejemplo, cuando hay un enfermo en la casa, cuándo se complica? ¿Se ha notado eso? Y uno no sabe qué hacer, para dónde cojo con esa persona. Porque la oscuridad tiende a empeorar las cosas. Ahora yo quiero hablarles de un poco más amplio esta idea. Y es que no solamente hablando en sentido de horario de la noche, sino también en el estado actual alrededor nuestro. Alrededor nuestro hay una gran oscuridad. Alrededor nuestro hay una gran oscuridad por una sola razón. El único que puede dar luz es Cristo Jesús. Es el único. No hay presidente, no hay gobernador ni alcalde que pueda dar la luz que puede dar Cristo Jesús. Independiente del que sea, bueno o malo, lo que sea, pero solo Cristo Jesús puede dar luz. Ahora remontémoslo aquí donde estamos hoy día. ¿Cómo es que se llama este lugar, este municipio? A ver si estaban ubicados. ¿Dónde estamos? En Río Sucio. Y saben, estamos a pocos días de una famosa fiesta que hacen por acá. ¿Cierto? De hecho, por ahí me enteré que mañana es la última fiesta previa a eso. Dígame algo. ¿Eso demuestra que Río Sucio está en luz o está en tinieblas? Está en oscuridad. Y cuando hay oscuridad, las cosas tienden a complicarse. Cuando hay oscuridad, las cosas se van colocando cada vez peor. Y a menos que haya luz, cada vez la oscuridad va a ser peligrosa. Si Jesús, escucha muy bien esto, si Jesús, que es la luz, no entra a Río Sucio, cada día Río Sucio va a estar peor. ¿Es usted consciente de eso? Y si usted está en este lugar, usted no puede decir, no, pues, allá ellos, ¿cierto? Ni modo. Yo igual trabajo por mi salvación. No. Porque eso demuestra egoísmo. Y los egoístas no van al reino de los cielos. Así que nos perderemos junto con todos ellos también. ¿Estamos? Estamos en medio de un lugar donde hay oscuridad. Donde está la noche en su máxima potencia. Porque yo quiero decirle que en 2 semanas Río Sucio estará poseído por Satanás. Eso no es una fiesta cultural. Eso no es nada sano. Es Satanás que está allí. ¿Es usted consciente de eso? La pregunta allí es, ¿qué van a hacer los cristianos? Levante la mano, ¿cuántos de aquí son cristianos? Oye, ¿y los que no levantaron la mano no son cristianos? Levanten la mano los que son cristianos. Ok, entonces ahora mira al que está a su lado y pregúntele, si usted es cristiano, ¿qué va a hacer en medio de la oscuridad? Pregúntele, ¿qué va a hacer entonces en medio de la oscuridad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a huir? ¿Nos vamos a encerrar? ¿Qué vamos a hacer en medio de la oscuridad? Ahora, no me vaya a malinterpretar y no quiero encontrarlo por allá haciendo obra misionera, no. Pero hay que hacer algo. Volvamos a Marcos capítulo 6 y vamos a leer el versículo 36. Marcos 6:36. No va a perder Mateo porque vamos a seguir entre todos los evangelios mirando la historia. Marcos 6:36 dice: los discípulos le dijeron a Jesús, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, porque
porque ¿qué cosa? No tienen que comer. Si usted va al libro de Mateo 14:15, que fue el que leímos hace un momento, decía, cuando anochecía se acercaban a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren ¿qué cosa? El pensamiento de los discípulos era, mira Jesús, ya hicimos nuestra parte, ya hicimos lo que teníamos que hacer, ya dejémoslos que ellos miren a ver cómo solucionan. Un poco egoísta los discípulos, ¿no? Nosotros estamos al lado del maestro, así que nosotros estamos bien. Ellos, Señor, que se vayan. ¿Tienen hambre? Pues que consigan pan. Despídelo, Señor. De alguna manera, en la mente de los discípulos estaba la idea de que solamente ellos, por estar al lado de Jesús, merecían todo lo que fuera con Jesús. Pero que la multitud, pues ya escucharon, ya que se defiendan. Yo le hago una pregunta. ¿No estamos actuando exactamente igual nosotros hoy día? A veces nosotros decimos, vamos a hacer una misionera. Uy, no, hacer una misionera. Vamos a repartir la revista Prioridades. Uy, no, yo no tengo a quién. Pero yo estoy tranquilo porque yo voy a la iglesia, porque yo estoy con Jesús y porque voy para el cielo. Allá los demás que solucionen. Apreciados hermanos, esta historia que está apareciendo aquí, yo creo que tiene gran importancia por el solo hecho de estar en los 4 evangelios. Es repitiendo Jesús a través de los escritores de los evangelios, que tal vez nosotros, no pensemos por allá en Pereira, en Bogotá, en Cali, qué sé yo, en otros lugares, pensemos aquí en Río Sucio. Tal vez nosotros nos creemos que por estar cerca de Jesús ya lo tenemos todo suficiente y se nos olvida aquellos que están al lado. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos de aquí tienen un vecino al lado izquierdo donde usted vive? Ahí está su casa, al lado izquierdo. ¿Hay un vecino allí? ¿Alguien vive allí? ¿O no? ¿No hay nadie allá para allá? Bueno, ahora, ¿cuántos de aquí, al lado derecho de su casa, hay por lo menos un vecino? ¿Será que hay alguien que hay que predicarle? A veces decimos, no, es que no hay a quién. No, pastor, yo puedo llevar esa revista. ¿A quién se la voy a entregar? ¿A quién le voy a decir? Ahora le hago una pregunta mejor. ¿Cuántos de aquí tienen familia? ¿Y el 100% de su familia han aceptado a Jesús? Wow. Pero entonces, ¿por qué no le hemos predicado? Bueno, de pronto le hemos predicado. Pero ¿será que no hay alguien a quien le podamos compartir del evangelio? ¿Cuántos de aquí trabajan? Ok, sea empleado, sea independiente, pero trabajan. Por lo menos durante la semana en su trabajo, dígame si por lo menos se encuentra con un compañero, con un jefe o con alguien al que usted está vendiendo algo que no cree en Dios. Por lo menos uno en la semana. ¿Hay alguien? ¿Cierto que sí? ¿Será que hay alguien a quien tenemos que predicarle? Mis hermanos, lo que le quiero dar a entender en esta hora es que no hay excusa para decir que no hay a quien predicarle. No, pastor, es que este pueblo es tan duro. Sí, puede ser duro, pero si el Señor le puso a usted vecinos, ya le dio la primera ayuda. Si le puso familia, ya le dio la otra ayuda. Si le puso compañeros de trabajo no cristianos, ya le dio otra ayuda para que usted comience a hablar de Jesús. Para que usted comience a demostrar quién es Jesús.
A veces, como los discípulos en esa historia demostraban incredulidad. Usted recuerda que llega Felipe y dice en esta misma historia, en Juan capítulo 6, el versículo 7 y 8, aparece ese discípulo Felipe. Y Felipe le dice a Jesús: Señor, 200 denarios. ¿Saben cuántos son 200 denarios hoy? Aproximadamente 320.000 pesos colombianos. O son 200 denarios. Él dice: Señor, ni 200 denarios de pan, 320.000 pesos de pan, bastarían para darle a cada uno un poco. Y es que, ¿recuerden cuántas personas eran? Eran como 5.000 hombres. Recuerde el pensamiento judío que solo contaba a los hombres. Pero usted sabe que los judíos tenían por ley que tenían que estar casados. Así que fácilmente podemos sumar a eso unas 9.000 o 10.000 personas. Pero además de eso, se sabe que el pensamiento judío era que el que no tuviera por lo menos un hijo era porque estaba maldecido. Así que había niños, por lo menos uno, si es que no más. Así que fácilmente estamos hablando de 15.000 o 20.000 personas. Si fueran 15.000 personas y solo hay 360.000 pesos para darles de comer, vea, lo que el discípulo decía era lógico. ¿Cómo le vamos a dar? Sería comprarle a cada uno un pan de 22 pesos. O un pan de 300 pesos, usted ya sabe cómo van los panes de 300 pesos, para que se alimenten 15 personas con ese pan. Era lógico lo que él estaba diciendo. Y aparte de eso viene Andrés y dice: Señor, yo ya hice un conteo rápido, ya analicé las cosas así de manera rápida y me di cuenta que hay un niño que tiene 5 panes y 2 pececillos. ¿Sabe que Ellen White, mencionando eso, dice que ellos mencionaron esto no porque tuvieran fe de que el Señor iba a hacer la multiplicación, sino que era una manera de incredulidad, de duda? Era como un chiste ácido que le estaban diciendo a Jesús. ¿Cómo vamos a darles de comer? No hay cómo. Y es el mismo pensamiento que usted y yo pudiéramos tener hoy día cuando decimos: ¿cómo esta iglesita va a ir a predicarle a un pueblo que celebra al enemigo? Eso es como imposible. Con nuestros recursos tan poquitos que tenemos, ¿cómo vamos a ir a predicarle a toda esa gente? Eso se llama incredulidad. Era lo que estaban haciendo los discípulos. Señor, no hay cómo. Y uno constantemente en este oficio escucha constantemente personas diciendo: pastor, es que no hay cómo. No hay recursos, no hay manera, no hay gente. ¿Cómo vamos a ir a tomarnos a ese pueblo? ¿Cómo vamos a ir a predicar a tal persona? No, eso no. Por tantos años lo hemos hecho y no se ha podido. ¿Y sabe por qué no se ha podido? Porque ya nos mentalizamos de que no se puede. Y se llama incredulidad. Se nos olvidó que en el Salmo 78 dice: ellos dijeron, ¿de dónde los alimentará? Pero lo que no supieron o lo que no sabían era que el Señor descendería maná del cielo, alimento de ángeles, dice allí, trigo celestial. Lo que usted y yo no hemos entendido, mi hermano, mi hermana que está aquí presente, es que Río Sucio, aunque celebra al enemigo, Río Sucio le pertenece a Jesús.
No, pero qué amén tan pobre ese. Lo que no hemos entendido es que Río Sucio le pertenece a Jesús. Si le pertenece a Jesús y el Señor nos ha dicho, dale vosotros de comer de ese pan de vida que es Cristo Jesús, usted y yo no tendríamos que dudar de nada. Si usted y yo entendiéramos eso, ¿cuántos misioneros estaríamos aquí dispuestos a compartir con seguridad de la victoria de Cristo Jesús en todo este pueblo? Pero yo le hago una pregunta. Hablando de un estudio bíblico formal, ¿cuándo fue la última vez que usted dio un estudio bíblico formal? Ahora, si nosotros no dudamos de Jesús, que el Señor nos envió, seguramente usted me va a decir, anoche lo estuve dando, esta mañana temprano. Pero usted me dice, no, ya hace unos días, hace unos meses, o quizá le pueda decir, yo nunca he dado un estudio bíblico. Es porque no estamos seguros de la victoria que Jesús nos ha dado. Y estos discípulos le dicen hacia Jesús, y Jesús les responde, no se preocupen, hagan recostar a la gente en el pasto verde. Háganlo recostar y tráiganme lo que encontraron. Y los discípulos le llevan allí, y usted sabe, el Señor ora, bendice eso y comienza a salir alimento. Yo le hago una pregunta. Si Jesús hace este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿Jesús podría entregarle eso a toda la gente? ¿Sí o no? Pero usted lee la historia, él nunca le entrega eso a la gente. ¿Se ha leído la historia? Vaya conmigo allí al libro, por ejemplo, de Lucas. Vamos a ir con Lucas, que no hemos hablado de Lucas. Capítulo 9 y versículo 14 y 16. Lucas capítulo 9, versículo 14 y 16. Dice así, eran como 5,000 hombres. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, haced sentar en grupos de 50. Los organizó. La organización es muy importante para dar el alimento. Si no hay organización, no se puede entregar el alimento. Por eso la iglesia crea planes estratégicos. Porque si no hay organización, el alimento no puede ser repartido. Y dice, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos y los bendijo y los partió. Y se lo entregó a la multitud. ¿Sí dice así? ¿Están leyendo conmigo? Y los partió y se los dio ¿a quiénes? A los discípulos, para que fueran los discípulos los que la entregaran a la gente. En los 4 evangelios menciona eso, que Jesús multiplica los panes y los peces, pero se los entrega directamente a los discípulos, para que sean los discípulos los que vayan y entreguen el alimento a cada persona que estaba allí sentada. Mis queridos hermanos, Jesús pudiera aparecerse en Río Sucio y evangelizar a todo el mundo, pero no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque acá hay discípulos de Jesús. Dígale que está a su lado, usted es un discípulo de Jesús. Usted es discípulo de Jesús. Y si usted es discípulo de Jesús, Jesús lo quiere utilizar es a usted. Jesús puede aparecerse, puede hacer un milagro, puede hacer grandes cosas. Y este pueblo, es más, puede enviar ángeles y en 2 minutos todo Río Sucio, hasta todo Colombia o todo el mundo estaría evangelizado. Pero el alimento, recuerden que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El alimento solamente lo entrega Jesús a la multitud a través de sus discípulos. Ese es el orden que el Señor maneja.
Cada uno de nosotros siendo discípulos de Jesús. Por eso Jesús le dice esa frase tan célebre: dale vosotros, ¿qué cosa? ¿Usted conoce personas en Río Sucio que no conocen de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso. Entonces, ¿saben qué? Dale vosotros de comer. El Señor lo ha puesto a usted. Escuche muy bien esto. Lo ha puesto a usted a conocer a esa persona, porque el Señor le va a dar el evangelio a esa persona, es a través de usted. Dale vosotros de qué? De comer. El Señor espera que usted y yo, al igual que los discípulos, vayamos a la multitud con el pan de vida que es Cristo Jesús. Mis hermanos, está finalizando el 2025, el 2024. ¿Cuántas personas usted le ha dado de comer el pan de vida? Dale vosotros de comer. Va a iniciar el 2025 y no queremos que sea un año más como todos los otros, sino que sea un año donde podamos ver el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ver el poder del Espíritu Santo en su vida? Ver el poder del Espíritu Santo, para que usted al hablar esté el Espíritu Santo hablando con usted, para que usted al enseñar el Espíritu Santo esté con usted. Oiga, ¿y qué gozos podríamos tener al cabo de un próximo año? El próximo penúltimo año, el penúltimo sábado del 2025, poder venir a contar testimonios de cómo el Señor nos ha utilizado. ¿Saben, mis hermanos? Yo no les había contado, creo, algunos pocos saben, pero hace 15 días, bueno, hace 15 días no, durante todo este año, con algún grupo de hermanos de aquí de la iglesia y de otras iglesias inclusive, hemos estado asistiendo a la cárcel los lunes. La cárcel que aquí queda cerquita, la de Río Sucio. Hemos estado asistiendo a la cárcel. Ustedes saben que allí hay una persona que está en la cárcel que es adventista. Así que los sábados han estado visitando, y eso es prácticamente un grupo pequeño los sábados también. Y se vienen estudiando la palabra del Señor, se vienen estudiando la fe de Jesús. Los lunes estudiamos la fe de Jesús. El pasado 9 de diciembre, hace 15 días, fuimos allí. Fuimos a llevar unos kits de aseo que las iglesias, en un fondo común que tienen, desearon llevar un kit de aseo allí a las personas que están allí detenidas. Y fuimos y se predicó de la palabra del Señor. Se predicó de Dios. ¿Ustedes creen que en la cárcel se necesita de Dios? Se predicó de Dios. Y saben, el 9 de diciembre, hace 15 días, 13 personas fueron bautizadas. 13 personas que cada sábado quieren seguir conociendo más de Dios. 13 personas que se comprometieron ese día a que el día que salieran iban a seguir tomados de la mano del Señor y asistir a la iglesia adventista. 13 personas que representan 13 familias. 13 personas, mis hermanos, que cometieron errores como cualquier otro, pero que el Señor los perdonó. No teníamos piscina para poderlo bautizar allí. De hecho, es un poco complejo entrar algunas cosas a la cárcel. Los que han entrado a la cárcel saben que no es tan fácil entrar como entrar cosas. Conseguimos un barril, ojos de pintura, una caneca, eso, una caneca, gracias, una caneca. Y yo le contaba o mirábamos con mi esposa que
la conseguimos en una chatarrería que solamente estuvo abierta el día que nos prestó esa caneca. Hemos vuelto desde el 9 de diciembre allá a entregar la caneca y está cerrada. Solamente estuvo abierto ese día. ¿Será que Dios no está trabajando allí? No te dijimos con mi esposa, eso no era el trabajador de allá, eso era un ángel que estaba ese día abriendo ese negocio. Ahí tenemos atrás esa caneca. Hemos ido a devolverla y está cerrado. Solamente estuvo abierto ese día. ¿Será que no es el poder de Dios? Había una persona de los que se bautizó alta, un hombre alto que se bautizó. Y la caneca pues se tenían que agachar pues, para sumergirse. Y cuando él se fue a sumergir pues por lo alto, no cabía. Yo me rascaba la cabeza, ¿qué hacemos acá? Yo no quería como bautizarlo de otra manera. Y entonces los compañeros que estaban allí viendo, porque estábamos dentro del patio, los que estaban allí viendo, pues les dio como risa, porque el hombre. Entonces yo, no era que no lo iba a bautizar, pero yo pensé entre mí, voy a decirle que salga para que vuelva a meterse mejor. No de cabeza, pero sí mejor. Y entonces le dije a él, si quiere, sálgase. Para que hoitica, y me dijo, no, yo de esta pila o este barril no salgo si no estoy bautizado. Oye, yo no sé cómo dobló sus pies, yo no sé eso, el Señor le ablandó los huesitos para que los pudiera doblar, no sé cómo fue eso. Y ese hombre fue bautizado. 13 personas, solamente yendo los lunes y los sábados. Un grupo de hermanos. Pero Dios actuó. ¿Cuánto puede hacer Dios en Río Sucio si todos nos disponemos? ¿Cuánto les gustaría trabajar por el Señor? Pero levánteme la mano, ¿cuánto les gustaría trabajar por el Señor? Yo le hago una pregunta. ¿Será que usted piensa en el vecino, tal vez en el siguiente vecino, tal vez en el de la tienda, tal vez el del otro vecino, con los que trabaja, con su familia? Por lo menos usted tiene 10 personas que no han aceptado a Jesús cerca, ¿sí o no? ¿Sí tiene? Yo creo que tiene muchas más, pero tiene 10 personas, levántame la mano que tenga por lo menos 10 personas cerca. ¿Cierto que sí? Los tenemos. Usted no es un ermitaño. Usted no vive por ahí en unas islas que nadie por allá se acerca, no hay nada. No. Usted y yo, el Señor nos ha puesto como luz para darle nosotros de comer a esa gente del pan de vida. Yo quiero hacer un llamado en esta hora. Yo quiero saber si por lo menos hay 20 personas que quieran proponer al Señor, Señor, yo tengo mínimo 10 personas que no conocen al Señor. Ayúdame para que en este 2025, no sé cómo, Señor, pero yo me dispongo. No sé ni de qué hablarles, pero yo me dispongo para que tú me utilices, para que esas personas acepten o te conozcan a ti. ¿Será que hay por lo menos 20 personas? Colóquese en pie. Si hay 20 personas aquí, 20 personas que digan, Señor, ayúdame porque yo quiero que 10 personas de mi alrededor, vecinos, compañeros de trabajo, familiares que no conocen de Dios, Señor, utilízame. 20 personas, por lo menos. Traemos las revistas. Por lo menos 10 personas. Usted puede tener muchas más, pero por lo menos 10 personas, yo creo que la tenemos. Quiero comentarles, hace un momento aquí estuvo Mabel y estuvo Maribel comentando de un plan misionero. Ese va a ser un plan misionero fuerte que vamos a hacer en el nombre del Señor. Amén. ¿Saben?
La iglesia adventista de Río Sucio ha solicitado a IADPA para un trabajo en conjunto, por allí también creo que en Anserma, ¿cierto? En total, ha solicitado 700 revistas prioridades por mes, por un año. 700 revistas. ¿Sabe qué significa eso? 700 hogares que, como va a ser difícil yo hablarle, el mensajero silencioso le va a hablar. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Quedaron asustados? 700 revistas. Y quiero contarles algo. 700 revistas mensuales es una plata larga mensual. Pero ¿saben? Dios ya dio la victoria. No hay de qué temer. Hay hermanos aquí presentes que han estado dando ofrendas para eso y gracias por eso. Y no dejemos de hacerlo porque ese es nuestro plan. La iglesia también ha dado aportes. El mismo IADPA, los que venden la revista, nos acomodó la revista como una manera de aportar. Mis hermanos, el plan misionero que queremos lanzar para darle nosotros de comer a esos vecinos, a esos compañeros, a esos familiares, es con la revista Prioridades. La revista Prioridades, quiero mencionarles, si no se me van a sentar todavía, la revista Prioridades es una revista hecha de adventistas para no adventistas. ¿Qué dije? Usted puede decir, no, pero esos temas, yo ya sé de eso, precisamente porque es que esto no está hecho para usted. Está hecha para gente que no conoce de Dios. La revista misionera Prioridades, para que usted sepa, esta revista está catalogada como la mejor revista misionera de todas las iglesias cristianas que existen en el mundo. Después de esa sigue por allí la Atalaya y otras, pero esta es una revista muy hermosa. Está hecha con muchos meses de anticipación, no es que se sienten, ay, ¿de qué vamos a hablar hoy? No, son temas preparados con propósito. Y quiero decirle que aparte de las temáticas, tienen siempre secciones acerca de salud, para que la gente se interese. Tiene secciones donde al final usted va a encontrar, y la gente que lee la revista sin saberlo lo está haciendo, un estudio de la fe de Jesús. Es la fe de Jesús la que está ahí metida, porque es una revista misionera. Por eso la pedimos desde este mes, diciembre, porque todo el mundo allá afuera está planeando Navidad. Y por eso el título de este mes es Un Rey ha nacido. Y queremos este mes, ojalá hoy mismo, hermanos, ojalá hoy mismo, repartir todas esas revistas. Ya 400 revistas fueron repartidas en Anserma. Y aquí ciento alguito, ¿cierto? Fueron repartidas. Tenemos ahí como 250 más o menos tenemos allí, que queremos repartirlas. Pero quiero decirles, esto no es literatura. Este material no es para que el que va pasando para esto lo entregue y ya, no. ¿Por qué? Porque es un material para entregárselo mes a mes a la misma persona, para que haya un consecutivo. Así que piensen en esas 10 personas que usted sabe que tiene ahí, un vecino, un compañero, el de la tienda, el de la carnicería, el de la panadería, el familiar suyo, el primo, el abuelo, el tío. Piensen en ellos. Entregarle una revista cada mes por 12 meses. Le puedo contar aquí, pero no me quiero alargar mucho, los testimonios que han sucedido solo por una revista, donde un predicador nunca pudo entrar, donde
un adventista nunca pudo entrar. Llegó una revista y una persona que no la leía, la dejaba allí, pero un día con ansiedad, con depresión, el Señor le mostró esa revista que estaba ya puesta, que hablaba justamente de la depresión, y le llamó la atención y se puso a leerla, y hoy día es anciano de iglesia. Dios obra poderosamente a través del mensajero silencioso. Hoy yo quiero entregarle a cada persona que se ha puesto en pie 10 revistas. No la estamos cobrando, pero el compromiso que se va a adquirir es que cada mes usted va a pedir 10 revistas, porque hay que llevar un consecutivo. No es para que usted la lleve a la casa y la guarde y la esconda por allá, no. Es para que usted se la lleve cada mes y le dé a esas 10 personas mínimo. Si quiere llevar 20, 30 puede hacerlo, pero a esa persona, entregarle a esa misma persona ello. Pero como dijeron las muchachas, la idea es entregarla de una manera muy especial. Por eso todas las revistas vienen en un sobre de Manila. Allí. Y usted va a recibir también una tarjetica que hicimos para que usted la pueda recortar, la pueda pegar allí y pueda colocar el nombre de la persona. Cada día especial, cada mes especial. El mes de la madre, si hay una dama que está recibiendo la revista que es madre, lleve la revista con una rosa. Si usted sabe que esa persona cumple años en febrero, llévele con una tortica. Siempre hacer algo especial para que la persona vea que es importante esto, de que es una suscripción que hay que pagar, pero que ya está paga, para que sienta lo importante que es. Y la hermana Mabel, que es nuestra coordinadora de interesados, ella va a anotar los nombres. Allí, junto con mi esposa, hicimos o imprimimos, porque esa hojita la realizó hermano William, gracias a él por ayudarnos con esa parte, una hojita donde usted va a recibir sus 10 revistas, pero es necesario para llevar el control que usted pueda informarnos, indicarnos, tal vez no en este mismo momento porque de pronto no se pueda, pero sí en el transcurso del día preferiblemente, cuáles son las 10 personas, para que al otro mes se le entregue exactamente a esos nombres. Quizás hasta nosotros le podemos colocar el sticker con el nombre de la persona inclusive. ¿Cuántos desean ser misioneros por el Señor? La revista misionera tiene ese propósito. Yo la puedo